Bueno, es un gusto hoy día estar aquí en medio de la actividad organizada por ustedes como extensión de Ingeniería UC, y siempre un agrado compartir este lugar con Alberto, un compañero de muchos años ya en el diplomado, por cierto. Lo primero es que me voy a referir en cuanto a reporte de sustentabilidad y normativa ambiental, a esta norma de carácter general número 461, que es de 12 de noviembre del año 2021. Es una modificación que viene a derogar normas anteriores, deroga precisamente la norma de carácter general 385 que señalo aquí. Por lo tanto, se reemplaza en general una sección completa sobre normas de carácter general, y es obligatoria para emisores inscritos en el registro de valores, quienes tienen ahora la obligación de, como se señala en la norma, elaborar y remitir a través de los vínculos correspondientes en Internet, junto con la memoria anual, estos indicadores que vamos a explicar durante esta mañana. La memoria tiene por objeto, como todo lo que hoy día sucede en el mercado, transparentar, disponer información a disposición del público, y básicamente informar a los accionistas, informar al resto del mercado, específicamente sobre todos los aspectos que vamos a nombrar en cuanto a estándares internacionales, porque eso es de lo que se trata. Se trata de hermanar la legislación chilena con, evidentemente, los estándares internacionales que desarrollaremos durante esta mañana. El gobierno corporativo tiene en ese sentido una misión, un propósito, unos valores, una información que debe estar, por lo tanto, sujeta también a control. Y en ese control específicamente es bastante importante cuáles son las acciones, cuáles son las características, cuáles son los derechos que se van desarrollando en el actuar propio de las compañías. De manera que el gobierno corporativo, en su marco de gobernanza, debe divulgar todas las estructuras y el funcionamiento de ese gobierno. Por lo tanto, el enfoque de sostenibilidad en los negocios, especialmente en materia medioambiental, resulta ser crítico. Esto, por supuesto, que tiene un impacto sobre el respeto de los derechos humanos, y por supuesto que también tiene un impacto en relación al precio que pueden tener las acciones en el mercado, y que por supuesto tiene y afecta cuestiones tan amplias como la libre competencia o la competencia leal, como la innovación, como el desarrollo y la investigación, que deben estar siempre detrás de una empresa que se renueva. Por lo tanto, los directorios y en general toda la estructura normativa que tiene el propio directorio, como los comités, tienen que estar evidentemente alineados con esta gestión de riesgos ambientales. Lo que hace la nueva normativa es integrar en las actividades un marco de gestión de riesgos ambientales. Y es bastante claro que ese marco de riesgo de gestión ambiental no solamente tiene que ver con un riesgo en el sentido ambiental, sino también con riesgos en otras áreas, laborales, financieras, operacionales incluso. Pero las ambientales en particular, y cito textualmente lo que dice la nueva norma, eh, están relacionados con los físicos y de transición referidos a cambio climático, y muy particularmente en puntos que tengan que ver con derechos sociales y derechos humanos. Y señala si para esos efectos la empresa ha tomado como guía principios, directrices o recomendaciones nacionales, internacionales, y cuáles serían esas. Es evidente entonces que desde el punto de vista del riesgo se abre también una oportunidad. En ese sentido, la normativa es explícita en señalar que se deben tener en cuenta las definiciones, los lineamientos, especialmente aquellos que afectan de manera material el desempeño de los negocios y la condición financiera. Es importante tener en cuenta entonces que la planificación y la estrategia financiera tiene que ver con la materialización de negocios que incluyan riesgos, incluidos los de cambio climático. Las recomendaciones son las que se señalan en la misma norma de carácter general. Son normas estándar internacionales aplicables plenamente en los países desarrollados, como veremos hacia el final de mi exposición y desarrollará también el siguiente expositor, y que básicamente están reconocidos como lineamientos sobre gestión de riesgos, que incluyen, por supuesto, el cambio climático, y que están, están señalados o han sido creados a través de organismos internacionales
bastante reconocidos en el ámbito, como los que se expresan aquí. El COSO por su sigla en español, COVID, ISO y TCFD por su sigla también en español. Por lo tanto, el estándar que se genera es un estándar de mínimos de información. Y ese estándar de mínimos de información, es decir, a partir del DESTE, se podría decir más coloquialmente, tiene que desarrollar riesgos y oportunidades inherentes a las actividades de la entidad y aquellos que están asociados a eventos que pueden afectarle a través de subsidiarias, de asociadas, de proveedores, en general del mercado. Esto incluye riesgos ambientales, sociales y de derechos humanos. Es explícita la norma en términos de que los riesgos y las oportunidades están relacionados y deben mencionarse a propósito de costos operacionales, de ingresos, de usos de capital, de acceso a financiamiento también. Y por lo tanto, los impactos que se hubiesen empleado y los escenarios en que se hubiese dado tienen que ser descritos. Y esa descripción tiene, por ejemplo, y la propia norma se hace cargo de ello, si se tuvo en consideración de la transición a una economía baja en emisiones de gases con efecto invernadero, que se hace cargo en el guarismo de 2 grados Celsius de aquel que se acordó en la conferencia de París, ya sobre el año 2015. De manera que los riesgos están asociados precisamente al calentamiento global, lo que no excluye que haya otro tipo de riesgo también de tipo ambiental que deba ser informado. Por lo tanto, desde la perspectiva de los otros riesgos y de los impactos que de eso deriva, las operaciones tienen que considerar aquellos que generan directa o indirectamente en el ambiente o en la sociedad. Por lo tanto, se incluye aquellos significativos en términos de lo que ya conocemos, de impactos significativos propios de la forma en que se expresan también las leyes ambientales chilenas, y sobre todo los cambios de regulación existentes o el surgimiento de una nueva regulación y procedimientos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Por lo tanto, los roles del directorio, la forma como se cuenta con una unidad de gestión de riesgo, los procedimientos, los controles, los códigos de implementación de esos controles, los códigos de conducta, la divulgación de la información, la capacitación, de hecho, a los propios trabajadores y sobre todo un canal de denuncia a eventuales irregularidades o ilícitos resulta ser una situación importante. Sobre esto, simplemente referir que la estrategia y los objetivos estratégicos rebasan con creces los propios aspectos ambientales y en consecuencia se enmarcan dentro de una actividad mucho más profunda, mucho más amplia de objetivo estratégico. El objetivo estratégico dice relación con la descripción, en términos generales, por supuesto, de la planificación para alcanzar objetivos de este tipo. Y en ese sentido está relacionada, por supuesto, al cambio climático, expresamente la norma se hace cargo varias veces de esta realidad, y los aspectos también sociales y derechos humanos, que nutren, por supuesto, dice la norma, al gobierno corporativo. Es importante tener en cuenta que esto tampoco está desalineado con la experiencia internacional. Todo lo contrario, los compromisos estratégicos que se han ido adoptando se han hecho dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No es, por cierto, el único instrumento, pero sin embargo es uno de los principales o el principal. Y los compromisos están relacionados con políticas que se tienen que tomar relativo a aspectos generales que desarrollan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son, por ejemplo, la educación, la salud, la nutrición, la erradicación de la pobreza, las situaciones que están relacionadas con precisamente también el cambio climático. De manera tal que en ese sentido existe una política, como ustedes pueden ver, que va a mover a todas las personas al interior de las empresas a generar una situación de reportabilidad en cuanto a estos objetivos estratégicos de la manera como he venido señalando. Por otro lado, los indicadores específicos en materia medioambiental y que la norma se hace cargo en el punto 8.1.3 específicamente, es sobre informe de modelos de cumplimiento, es decir, de programas de cumplimiento que contengan información sobre definiciones que haga la empresa en términos de obligaciones ambientales y que por lo tanto tengan una forma de modalidad. El cumplimiento legal y el cumplimiento normativo en este sentido es un cumplimiento que debe basarse en el derecho a la información. Un derecho a la información que está robustamente desarrollado en algunas normas secundarias, como por ejemplo a los clientes, en la ley 19.496,
a propósito de los derechos de protección de los consumidores, y en legislaciones tan variadas como, por ejemplo, ámbitos de protección incluso de salud. Pues bien, en materia de cumplimiento legal y normativo, a partir de la norma que nos estamos refiriendo, hay toda una nueva estructura sobre los trabajadores, pero en materia medioambiental específicamente, se debe reportar incluso el número de sanciones que se encuentran ejecutoriadas del registro público de sanciones de la Superintendencia de Medio Ambiente o de organismos incluso internacionales en esa materia. De manera que la satisfacción del deber de información no se agota simplemente sobre la conducta que se pueda llevar adelante, el cumplimiento o la matriz de riesgo ambiental, sino que todo aquello que pueda ser relevante en términos de competencia, en términos de obligaciones y programas a nivel incluso internacional. De manera que la matriz de riesgo ambiental y cualquier otro antecedente relativo resulta ser importante de informar. Los planes, por ejemplo, de reparación ambiental, los planes de mitigación, si es que estos existieran, las situaciones de reparaciones de daños ambientales que se hayan debido producir, por supuesto que también deberán ser informados. En ese sentido, la norma de carácter general se hace cargo especialmente de indicadores que están asociados con la ley 20.393 de responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, y muy particularmente resalto las normas sobre atribución de responsabilidad penal, que han dado lugar a algunos casos bastante interesantes, en relación a los delitos cometidos de manera directa o indirecta, tanto por los dueños, los controladores, los responsables, en términos de ejercicio de su cargo de administración y de supervisión. Es interesante en ese sentido tener en cuenta que, y no olvidar, que siempre que la comisión de ese delito fuera consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, existe también una situación de responsabilidad penal. Es importante también tener en cuenta que serán responsables también las personas jurídicas extendidamente por los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección y la supervisión directa de alguno de cualquiera de los que supervisan o tienen deberes de dirección. Y particularmente la norma del artículo 3º, que es la parte quizás más delicada, entiende cuándo existe un deber de dirección y supervisión que no se ha cumplido, a contrario sensu de cuándo se cumple, ¿no? Y la condición es que con anterioridad a la comisión del delito la persona jurídica hubiera adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir esos delitos que se pudieran cometer. De manera tal que la única forma de exclusión en ese sentido de las personas jurídicas es básicamente que se hubiera cometido el delito exclusivamente en ventaja propia de la persona natural o a favor de un tercero, en el caso que estamos viendo, ¿no? Hay que tener presente también que esto va a relacionarse con situaciones en materia medioambiental. Desde el punto de vista de las métricas que se ocupan en la norma de carácter general, las industrias quedan clasificadas a nivel internacional para esos efectos, en términos de la clasificación por sus siglas en español, SASB, y en el caso de la clasificación de industrias, específicamente por su sigla en español, SISCC. La situación de hechos, por lo tanto, que están asociados precisamente con el primera de estas definiciones de métricas, es interesante, porque en todas ellas, particularmente a propósito de los instrumentos internacionales, este instrumento de definición de métrica aplicable al indicador de sostenibilidad fue o tiene un origen ya hace casi 10 años, ¿no? Y surgió para apoyar empresas a informar sobre el desempeño no financiero. El SAPS cuenta con estándares amplios de divulgación, y ustedes lo pueden verificar, en más de casi 80 industrias, y son métricas cuantitativas, específicas, cualitativas también, y que miran a la empresa desde el prisma financiero. Es interesante también en ese sentido decir que están enfocadas, pese a estar desde el punto de vista financiero, enfocadas hacia la decisión global del inversionista en estas materias. Los bienes que se agrupan, o las industrias o sectores que se agrupan, son o van desde bienes de consumo, pasando por transporte, servicios, transformación de recursos, tecnología, por supuesto energías de todo tipo. Y esas métricas en temas de medio ambiente específicamente
se hacen cargo muy particularmente de biodiversidad, de aspectos ecológicos, de gestión de agua, por ejemplo, de calidad de aire, de gestión de aguas residuales o de emisiones, por ejemplo, de efecto invernadero. De manera tal que los estándares buscan básicamente a partir de mapas de materialidad, señalar o buscar todo el diseño y ciclo de vida de los productos, explicitarlo, informarlo, cuál es la gestión que tienen de energía y sobre todo cuál es la gestión de lo que interesa, por lo menos en esta primera exposición, la gestión del marco regulatorio. Y particularmente bajando a situaciones de detalle como la protección incluso de consumo, del consumo y los consumidores, como asimismo las situaciones de derechos humanos. Por lo tanto, existe, como pueden ver, una importante medición que seguramente Alberto desarrollará más en la segunda parte de su exposición. Por otro lado, es bastante claro en ese sentido que las normas de calificación de industria también están asociadas a estas métricas. En cuanto a las situaciones de medio ambiente, que es lo que nos interesa, estos indicadores de sostenibilidad buscan informar si se cuenta con procedimientos que busquen detectar o, por ejemplo, prevenir incumplimientos regulatorios en marcos ambientales. Y por lo tanto, incluso si es que la empresa no los tiene, explicar por qué los tiene y cuál es la razón por la cual no los tiene. El reporte, por lo tanto, es explícito en cuanto a sanciones recibidas, en cuanto a programas de cumplimiento ejecutados, si estos fueron, por ejemplo, satisfactorios o no, si existe en ese sentido algún tipo de multa o existe algún tipo de indicador por tipo de industria que deba informarse. Las métricas, por lo tanto, de acuerdo al sector industrial, buscan generar, en ese sentido, un impacto sobre la información del mercado en relación al cambio climático que tanto nos afecta y que, por lo tanto, debe referir a situaciones que de alguna manera permitan incluso incentivar a la propia empresa a tomar o divulgar esta información para su propia mejora dentro del mercado. Desde el punto de vista internacional, y para ir terminando mi exposición, es bastante evidente en la experiencia comparada que estas métricas no nos debieran ser del todo ajenas. Y muy por el contrario, yo aquí simplemente me hago cargo de 4 experiencias internacionales que me parece que son las más relevantes, muy particularmente el de la Unión Europea, que me parece más estricta en este sentido. La experiencia internacional parte con Australia, un país de nuestro hemisferio, que tiene una norma de regulación y una guía de regulación sobre cambio climático, muy específicamente, y reportes sobre sostenibilidad en cambio climático. La divulgación de estos estándares, específicamente para las entidades, es obligatoria en términos de aquellas que quedan sujetas a evaluación y fiscalización, y por lo tanto es importante, bajo esa reglamentación, la divulgación y la gestión de aquellos riesgos financieros asociados al cambio climático, muy particularmente. Para los casos de Canadá, existe una regulación específica de una forma continua de entrega de información al mercado en materia medioambiental, que es la que refiero aquí, donde se tienen que describir cuáles son las políticas relevantes para los casos de negocios en materias medioambientales, y esos reportes son engrosados, particularmente bien siéndolo desde el año 2010 aproximadamente, donde se contienen lineamientos de orientación sobre cómo se debe divulgar esta información. No hay en ese sentido un requerimiento específico, si se quiere, sino más bien habla de identificación de riesgos materiales que se puedan relacionar con el cambio climático y con la divulgación que el estándar internacional también en ese sentido exige. En el caso norteamericano también exige ya desde el año 2020, como ustedes pueden ver, una información normativa en este sentido que está desglosada por distintos ítems. Acá la comisión específicamente que señalo aquí vino a clarificar a través de distintos tipos de ítem qué materia debía ser abordada. Hay una descripción de los negocios, hay procedimientos legales, hay información sobre riesgos significativos y esos riesgos significativos incluso tienen que describir cuáles son los factores que pueden importar un riesgo incluso a futuro, no solamente los que existen, y las modificaciones que se puedan hacer. Sin duda, el más robusto de todos los sistemas es el de la Unión Europea, me parece,
cuenta incluso con un reglamento de taxonomía sobre sistemas de clasificación de actividades ambientales sostenibles. Aquí la taxonomía es una forma de calificación ambiental sostenible desde el punto de vista económico. Por lo tanto, lo que se busca es una contribución sustancial a objetivos de descripción, es evitar en ese sentido salvaguardias sociales, impactos, por ejemplo, sociales que puedan ser adversos. Tiene en ese sentido un concepto importante asociado a la responsabilidad medioambiental, que es el daño significativo, que es un concepto que se ha desarrollado ampliamente, también en la norma chilena, por cierto, la 19.300, artículo 52 específicamente, y otros, en los que el daño significativo ambiental tiene un contenido incluso jurisprudencial importante. Pues bien, la norma tiene un reglamento sobre finanzas sostenibles. La regulación de taxonomía que se hace busca evidentemente que los criterios de esas actividades ambientales tengan un determinado tiempo para ser implementados. De hecho, la norma europea todavía está implementándose. Recién este año ha comenzado una evaluación y viene también a futuro, en los próximos años, una evaluación posterior. Y el reglamento de taxonomía incluso se complementa con reglamentos de divulgación en el marco financiero, de armonización, incluso más allá del ámbito propiamente financiero, sobre características ambientales o sociales de una determinada actividad y de inversión sostenible en el tiempo. Por lo tanto, los eventos, las condiciones ambientales están siendo consideradas en el ámbito europeo mucho más allá de simplemente la información económica, sino también desde el punto de vista social, a través de gestiones que sean importantes, sólidas en el tiempo, y que incluso comprendan trato justo para los propios trabajadores. Las políticas en ese sentido de integración social se complementan con las medioambientales, muy en la línea de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible de la ONU. Y esa directiva de información evidentemente viene con políticas, con procedimientos que incluso abarcan elementos propios de la corrupción. Y cuáles son las políticas anticorrupción y los principios de evaluación o los criterios de evaluación que se utilizan para evitar ese tipo de actividades al interior de las empresas. De manera tal que, como pueden ver, nuestra norma de carácter general, y esto ya a modo de conclusión, no debiera extrañar a muchos. Es una norma que está plenamente en línea con los estándares internacionales y que muchas empresas que trabajan en Chile probablemente no verán como algo extraordinario o fuera de lugar. Bien, muchas gracias. Un gusto, los saludos, buenos días a todos y a todas. Este año nuevamente estamos hablando de reportabilidad. El año pasado veíamos todos los temas de reportabilidad existentes y cómo en Chile se está introduciendo la norma de carácter general 386 en reemplazo o en complemento de la 385, y hoy día ya estamos hablando de una norma exclusiva que es la norma de carácter general 461, que está orientada a las memorias y a la información de sustentabilidad. Para eso yo voy a hablar rápidamente un poquito del contexto, la gestión ASG, la mirada de las partes interesadas, que siempre es importante tenerlas presentes, los marcos y los estándares que existen internacionalmente y que fueron parte, que alimentaron la norma 461, y finalmente les voy a hablar, una vez que termine de entregar esta información, vamos a entregarle la importancia que tiene el diplomado de sustentabilidad para nosotros, que ya más de 7 años con un equipo que junto a Marcelo y otros colegas hemos estado impulsando en Chile. Bueno, para ir de lleno ya a la información y a lo que me interesa, es que justamente el contexto donde estamos, y ya ya tenemos mucha información sobre el tema del calentamiento global. Recientemente el IPCC ya ve los riesgos, ¿cierto? Y todo lo que ha implicado principalmente hoy día para las poblaciones más vulnerables en territorios. Entonces, tenemos mucha información. Creo que justamente, tal como lo digo ahí, la pandemia, que esperábamos que iba a ser más corta, que después de la pandemia iba a haber un momento de normalidad, en realidad
con estos conflictos geopolíticos, ¿cierto? Y ya vemos lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, ¿cierto? Vemos que el mundo cada vez se torna más incierto y que muchos de los acuerdos, ¿cierto? Uno de ellos el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible empiezan a tener difícilmente para alcanzar, ¿cierto? En los momentos que están estipulados sus metas. Ya vemos que a través de la pandemia hemos retrocedido, principalmente en Latinoamérica, 10 años, 10 años de mayor pobreza, especialmente la pobreza extrema, ¿cierto? Problemas de equidad, la desigualdad es uno de los temas que tenemos fuertemente, ¿cierto?, en nuestras sociedades y el caso de Chile en particular. Y todo esto provocaba una crisis económica y vemos la inflación de los países, el alto precio que tienen las materias primas. Y todo eso viendo un escenario hacia adelante, ¿cierto? La cantidad de habitantes que somos en este planeta con recursos cada vez más escasos, ¿ya? Y toda esta transición energética que tenemos de transitar, ¿cierto?, de lo fósil a energías renovables, que en el caso chileno es bastante interesante, y también la escasez de los recursos naturales, que uno de los conflictos que tiene justamente como fuerza Rusia versus Europa es el tema del gas. El gas y el petróleo. Por lo tanto, todavía nuestras economías dependen de esas materias primas y otros recursos que son más escasos para todo lo que viene de electromovilidad, que en el caso de Chile el litio y el cobre cada vez tienen un valor altísimo, ¿cierto? Y se ve una demanda explosiva para los próximos 10 años. Todo este escenario nos ha genera, ¿cierto?, una incertidumbre en los mercados, en las sociedades, en nuestros países, en las regiones y en los territorios. En el caso chileno es interesante destacar que hemos estado impulsando leyes y regulaciones e instrumentos que han permitido, ¿cierto?, dar un paso hacia adelante con toda esta transición energética y productiva. Y cuando digo eso, ya la aprobada ley del cambio climático, ¿cierto?, es emblemática para descarbonizar nuestra economía al 2050, y si se revisa podría ser anticipadamente. Y también están como los compromisos que tenemos a través de la contribución determinada a nivel nacional, ¿cierto?, donde Chile tiene un panorama de ecosistemas, ¿cierto?, de compromisos sectoriales para ir haciendo esta transición energética. Y todos los instrumentos que han derivado de ello, también la existencia de Chile, y ahí es muy interesante cómo los bonos, ¿cierto?, bonos verdes sociales de sostenibilidad, bonos ODS, son muy significativos desde el punto de vista del Estado chileno y también de los instrumentos del mercado de capitales. Chile es destacado porque tiene uno de los bonos de sostenibilidad, ¿cierto?, para financiamiento, uno de los mayores a nivel mundial. También está la Agenda 20, que a través la Agenda Verde, o el Acuerdo Verde, que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, donde se ha participado en los últimos 4 años intensamente, donde se ha comprometido al mercado de capitales. Y el resultado de eso son dos. Uno es que las administradoras de fondos de pensiones, desde mayo del año pasado, incorporan la inversión responsable y la reportabilidad ASG para sus clientes y afiliados. Por lo tanto, ahí tenemos una transformación profunda para ese mercado, ¿cierto?, de pensiones. Y también parte de esto es esta norma de carácter general 461 del Comité, ¿cierto?, del Mercado Financiero. Por lo tanto, es significativo. Y toda la revolución que tenemos por delante, y creo que uno de los grandes, ¿cierto?, ruta que Chile va a seguir, el hidrógeno verde, y que nos podría permitir, a través de esta ya avanzada con energías renovables, un camino de desarrollo distinto, ¿cierto?, para los próximos años, siempre y cuando se ejecuten los proyectos como los vemos ya que están en marcha, pero eso necesita mayor intensidad. Pero por otro lado también tenemos toda esta impronta que tienen, ¿cierto?, hoy día las partes interesadas, cada vez esta mirada del capitalismo stakeholder, ¿cierto?, este escrutinio público de las distintas partes interesadas,
afectan directamente el quehacer de las organizaciones y de los gobiernos. Y uno de los actores principales que vemos hoy día desde el punto de vista es el gobierno a través de la regulación, y ya vemos cómo esta ley de cambio climático va a generar metas y regulaciones específicas para sectores. Está toda la estrategia de descarbonización que está relacionada, también los compromisos internacionales a través de la rendición de cuentas que tenemos con la contribución determinada a nivel nacional, el Acuerdo de París, que nosotros somos parte, ¿cierto? Y tuvimos la COP25, que lastimosamente no se pudo hacer en Chile, pero tuvimos un champion y todo un discurso muy atractivo que lo tenemos que llevar a la práctica. También está la Agenda 2030, donde Chile tiene un compromiso y rendición año a año. Las regulaciones en el mercado de capitales son significativas, tal como le decía, del Acuerdo Verde, la ley de eficiencia energética, la ley RED, y en general toda la ley de electromovilidad que hoy día también tenemos, o la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Por lo tanto, vemos desde el punto de vista del gobierno, la regulación y todos estos temas de avanzada están generando cambios significativos en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad. Por otro lado, uno de los actores que son los mayores tractores hoy día de estos cambios son los inversionistas, a través de la inversión responsable, las finanzas sostenibles, los bonos sostenibles, las bolsas de valores sostenibles. Por lo tanto, hay un ecosistema del mercado financiero que está funcionando y que los inversionistas hoy día cada vez están incorporando mayor inversión para las empresas que gestionan sus riesgos ASG. Y es muy significativo a nivel mundial como estos porcentajes están aumentando, lo mismo que está pasando en Latinoamérica y en Chile en particular. Por lo tanto, ahí vemos un cambio significativo. Los consumidores, por otro lado, también están traccionando cambios de comportamiento y principalmente están más interesados, tal como lo dice ahí, el 75% cambiarían, ¿cierto?, una marca que detalle mayor información de su huella ambiental y también social hoy en día. Y el 57% de los consumidores está dispuesto a cambiar sus hábitos de compra para ayudar a reducir el impacto ambiental negativo. Por lo tanto, lo que vemos ahí es que hay una tracción, una demanda de insatisfacción todavía de muchos de los clientes y consumidores de nuestras organizaciones con los productos que estamos entregando, y lo que vemos hacia adelante que ese escrutinio, ¿cierto? O esa demanda cada vez va a ser más significativa en nuestras organizaciones, principalmente Chile como país exportador. Muchas de sus materias primas, ¿cierto?, y de alimentación van a seguir teniendo ciertas regulaciones importantes y requerimientos significativos de alta gama, digamos. Desde el punto de vista de los colaboradores, vemos que hoy día esta atracción y retención de talento tiene que ver que justamente los trabajadores, especialmente jóvenes, buscan un trabajo con sentido y buscan trabajar en empresas con propósito. Por lo tanto, ya es más complejo, ¿cierto?, porque son ellos los que deciden y eligen dónde trabajar, principalmente los talentos que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, en qué tipo de organización están y buscan. Y finalmente también la comunidad, y en el caso chileno es muy significativo, dado que somos un país que está muy expuesto a la extracción, ¿cierto?, principalmente la minería donde la licencia para operar es muy significativo, y toda la revolución energética que tenemos también tiene que ver con el impacto a las comunidades y lo que ocurre en el salmón, en el sur forestal, ¿cierto?, y agrícola, y todas las actividades. Por lo tanto, las comunidades son muy significativas para considerar. Y en esto quiero dar ahí ya aterrizando el tema, ¿cierto? Hoy lo que está en boga, ¿cierto?, esta gestión y reportabilidad de los factores ASG, o SG en inglés, ¿cierto? Pero en el fondo lo que buscan es la creación de valor en las empresas mediante los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Y ahí vemos un sinnúmero, ¿cierto?, de distintos
temáticas o temas materiales que va a depender de cada sector industrial, tal como lo explicaba Marcelo. Pero desde el punto de vista de una adecuada gestión y reportabilidad, lo que se busca es la transparencia. Y a través de la transparencia se genera la confianza, la reputación y principalmente para las distintas partes interesadas, y en el caso de los inversionistas, información mucho más precisa de los riesgos y oportunidades que están gestionando las empresas donde invierten. Y si vemos cómo ha ido evolucionando, ¿cierto?, esta generación de valor y la sustentabilidad a nivel empresarial, veíamos una distinción por allá por los años 70, que esta mirada, ¿cierto?, estaba desegregada, que la empresa estaba por un lado, el medio ambiente y la sociedad por otro lado, ¿cierto?, para ir incorporando esta mirada de valor compartido por ahí por la década de los 90, ¿cierto?, con la teoría de Porter del valor compartido, y todas las empresas han entendido que las empresas tienen que ser rentables, pero también generar impactos para la sociedad y el medio ambiente. Y hoy día es una mirada más de sistema, donde sí hay una integración real, donde la empresa es parte de la sociedad y esa sociedad tiene que entender que tiene que ser parte de ese medio ambiente con sus recursos limitados, ¿cierto? Y tiene que tener un cuidado. Por lo tanto, ahí hoy día tenemos una importancia, tal como les decía, esta transparencia y reportabilidad ESG, y ya, como lo dice, ¿cierto?, justamente el Comité del Mercado Financiero, ¿cierto?, que es importante que los emisores de valores de oferta pública divulguen información ESG o ASG, ya que esta información permitirá que los inversionistas cuenten con información suficiente para evaluar y seleccionar aquellos instrumentos financieros. Por lo tanto, ahí ya hay un mandato, hay una mirada y una realidad que las empresas deben hacer. Y desde el punto de vista de la divulgación ESG o ASG, los reguladores debieran requerir que los emisores divulguen todo aspecto materialmente relevante para la entidad, tanto de riesgos como oportunidades relacionadas con las materias ESG. Ahí, por lo tanto, nos genera un marco porque hoy día nuestro regulador, el Comité de Mercado Financiero, ha trabajado en esta norma de carácter general 461. Y un tema interesante ahí es cómo hoy día, ¿cierto?, las empresas entregan información y cómo los inversores, de alguna forma, ¿cierto?, están analizando esta información. Y ahí vemos que desde el punto de vista de satisfacción, ¿cierto?, de la calidad de la información, por cierto, las empresas piensan que están a un 100%. Sin embargo, los inversores entienden que esa información es insuficiente y está al menos el 30%, por lo tanto hay una brecha significativa en la información que estamos entregando, ¿cierto?, a este mercado de capitales. La información ESG se reporta, ¿cierto?, hace fácil comparar el desempeño de su empresa y la empresa, ¿cierto?, que invierten, y por cierto ahí vemos que todavía hay una brecha significativa que no entrega información suficiente. Por lo tanto, uno de los aspectos que vemos ahí es justamente que nos falta, ¿cierto?, incorporar estas variables para que tanto las empresas como inversores estén equilibradamente lo que estamos entregando como información para el mercado, ¿cierto?, los inversores también lo puedan analizar y estén plenamente satisfechos o parcialmente satisfechos con la información, y que esta brecha se vaya bajando. Otro de las cosas significativas, y aquí les llamo la atención, es entender esta doble perspectiva de la materialidad. Marcelo ya lo explicaba, pero aquí hay focos, ¿cierto?, importantes de entender, porque hasta ahora estábamos acostumbrados de ver la sostenibilidad hacia afuera, es decir, aquellos impactos, ¿cierto?, medioambientales y sociales, y es por eso que hemos estado usando por años, ¿cierto?, más de 20 años, este marco de referencia, ¿cierto?, que es GRI, del Global Reporting Initiative. Sin embargo, desde el 2013, en Estados Unidos nace esta fundación SASB, que de alguna manera empieza a entregar información de la materialidad
¿cierto?, de los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza que impactan las finanzas. Y ahí se acerca mucho más la mirada del IFRS, que vamos a ver que es un actor importante desde el punto de vista de los inversionistas y de la información de reportabilidad que las empresas deberían tener. Entonces, lo que quiero decir es que hoy día estamos en un cuestionamiento, y eso se ve muy claro lo que está pasando en Europa y lo que pasa a nivel global con la información no financiera, ¿cierto?, o de sostenibilidad o ASG, que por un lado las empresas tienen que preocuparse de responder a aquellos impactos, ¿cierto?, a la sociedad y al medio ambiente, y cómo esos también afectan sus finanzas. Entonces, ahí está un poco el desafío de la empresa en su reportabilidad. Y para eso, al entendimiento, ¿cierto?, de cuáles son las referencias que tenemos un marco de referencia, ¿cierto?, que son estos principios de sostenibilidad, el PGI, ¿cierto?, que son los principios de inversión responsable, y la Agenda 2030 por otro lado. Pero también tenemos estos marcos que son principios amplios que guían el mercado de cómo estructurar y presentar la información en diversos tópicos ASG. Y ahí tenemos reporte integrado, ¿cierto? Uno que ha tomado mucha fuerza, que es el TSFD, que también la norma 461 también lo considera, que tiene que, ya lo decía Marcelo, con riesgo y oportunidad, ¿cierto?, de cambio climático que afecta a las finanzas, y el otro que ya lleva años trabajando, el CDSB, que tiene que ver con temas de cambio climático. Por otro lado, esos son los marcos de referencia que tenemos, y por lo tanto esta normativa en particular hace referencia a muchos de estos instrumentos. Y desde el punto de vista de los estándares, ahí que son más específicos y que guían al mercado en qué información deberían divulgarse, que es la información de detalle, y ahí tenemos un marco general que tiene que ver con estos impactos a la sociedad y el medio ambiente, como les explicaba el GRI, el Global Report Initiative, y por otro lado que especifica temas materiales del sector industrial, y que ya Marcelo lo anunciaba, que viene en la 461, que es SASB. SASB tiene la ventaja que tiene un análisis riguroso de las distintas industrias y sectores industriales, donde ha analizado los temas que impactan, ¿cierto?, las finanzas por temas ambientales, sociales y de gobernanza. Esto es muy importante porque tiene que ver con este hoy día horizonte de distintos instrumentos entre estándares y marcos que de alguna manera están generando cambios significativos. Ojo con los cambios que vienen en Europa, EFRAG, que uno de los componentes, ¿cierto?, después de tener una normativa de información no financiera, ya del próximo año va a incluirse, aparte de las memorias, la información de sostenibilidad, ¿ya? Y a partir del próximo año ya se va a tener la normativa, ¿cierto?, de un estándar internacional, ¿cierto?, de sostenibilidad que se está trabajando a través del IFRS. Por lo tanto, vamos a tener cambios sustantivos de todo este ecosistema que va a impactar a nuestras organizaciones. Esto es interesante porque muchos de estos instrumentos son la base que la norma de carácter general tiene. Tal como le decía, el TSFD, ¿cierto?, que tiene que ver cómo los riesgos y oportunidades del cambio climático en las finanzas, nos entrega una estructura que hay que poner atención justamente por los cambios normativos que vienen, que cada uno de los riesgos, ¿cierto?, tanto de riesgo físico o de transición, tiene que tener una gestión y una reportabilidad desde el punto de vista de la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, las métricas y objetivos. Por lo tanto, es interesante ver, y cada vez está siendo mayormente regulada, ya lo decíamos, en Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá, principalmente lo están tomando como parte de su razón de ser, y lo mismo pasa en Chile y específicamente en Colombia también. También tenemos esta mirada del Foro Económico Mundial, que esta mirada de capitalismo multi-stakeholder genera un marco donde hace referencia o
genera una agrupación de todos estos marcos y estándares existentes, donde lo ha definido muy similar a los ODS desde el punto de vista de la gobernanza, el planeta, las personas y la prosperidad, que es interesante porque muchos ya lo están utilizando. En el caso de Colbún, en su último reporte utiliza este instrumento. Y tal como les decía, esta mirada de cambio de la Unión Europea, que hoy día está trabajando en este marco EFRAG, donde se va a reportar, ¿cierto?, la sostenibilidad de las organizaciones, y por lo tanto hay que estar muy pendiente de ese cambio que tienen en estos últimos años de la información no financiera hacia este nuevo instrumento que también tiene como foco la doble materialidad. Y otro de los cambios que están ocurriendo, SASB y Reporte Integrado se ajustan en el Lee Value Reporting Foundation, donde tanto el Reporte Integrado como SASB se unen desde la mirada, ¿cierto?, de los recursos que tienen, que son principios de pensamiento integrado, el marco de reporte integrado que tiene que ver con el largo plazo, y los estándares SASB principalmente por sus métricas. Ellos hoy día son parte importante de esta nueva estándar internacional, ¿cierto?, de sostenibilidad que está impulsando la Fundación IFRS, que es muy importante, y ustedes ven que está recientemente y se espera que se formalice, ¿cierto?, a mediados de este año. Entonces, ahí tenemos un nuevo actor que es el IFRS, en temas de sostenibilidad que afectan las finanzas, ¿ya? Y últimamente en la COP26 se le pide, ¿cierto?, a la Fundación establecer la creación de este estándar internacional de sostenibilidad, ¿ya? Y donde justamente SASB y Reporte Integrado más CDS, el CDSB, van a estar bajo la Fundación y trabajando para generar prototipos que tienen que ver requerimientos de divulgación financiera sobre sostenibilidad y sobre cambio climático. Por lo tanto, hay que estar muy atentos en ese avance. ¿Y qué se busca en este estándar internacional de sostenibilidad? Desarrollará la base global de estándares de información financiera sobre sostenibilidad, se enfoca en satisfacer las necesidades de información ASG de los inversores, basará gran parte de su trabajo en marcos y estándares existentes, ya los mencionados y otros, facilitará la compatibilidad con requerimientos de divulgación ASG jurisdiccionales o dirigidos a satisfacer las necesidades de audiencias más diversas. Por lo tanto, vamos a tener un nuevo estándar que todos vamos a tener que estar muy informados. Y para eso, entonces, tal como les decía, los distintos actores ya están trabajando en dos prototipos que ya son públicos y que sería interesante que ustedes lo revisen, ¿ya? Estos estándares tienen que ver con información de cambio climático y los temas materiales ASG, ¿ya?, específicamente sectorial, por eso SASB toma un lugar principal, y donde la estructura, tal como lo estaba generando el TSFD, va a quedar que cada uno de los riesgos y oportunidades de los temas ASG y de cambio climático se deberán ordenar de acuerdo a su gobernanza, su estrategia, riesgos y oportunidades y métricas. Y tal como les decía, ahí ustedes encuentran estos dos protocolos existentes, uno de riesgos y oportunidades de cambio climático y riesgos y oportunidades ASG. Todo este contexto que yo acabo de nombrar y de entregarles es lo que ha alimentado estos dos documentos que son muy importantes. Uno, el decreto ley, donde ya se establece, ¿cierto?, el 12 de noviembre del 2021, esta norma de carácter general 461. Y por otro lado está este documento del Comité del Mercado Financiero como informe final. Yo les recomiendo que lean este documento porque está todo el trabajo previo, el contexto internacional de regulación, tal como lo estaba revisando Marcelo, para decantar en esta norma de carácter general 461.
por lo tanto son documentos que son fundamentales conocer al detalle. Lo mismo el reglamento, ¿cierto? O la ley ya estipulada como normas de carácter general 461, donde están cada uno de los requisitos ya obligatorios que tienen que tener las organizaciones. Algunas modificaciones, los emisores de valores de oferta pública, ¿cierto? Información esencial para los inversionistas, rendición de cuentas respecto al ejercicio anterior, comunicación de definiciones estratégicas para los próximos años, por eso Marcelo apuntaba al tema de estrategia. La norma 461 modifica el contenido actual de la memoria anual, por lo tanto le hace un énfasis a las memorias actuales, ¿ya? Le hace un énfasis en temáticas ASG, deroga la norma de carácter general 385, ¿cierto? Y traspasa las políticas y prácticas de gobierno corporativo a memoria anual. Por lo tanto, vamos a ver las memorias mucho más robustas con los temas de gobiernos corporativos y de la información ambiental y social. Y precisa cierto contenido de la memoria anual de otras entidades como las sociedades anónimas especiales y las entidades informantes de las empresas públicas. Y ahí vamos a ver que todas las empresas que participan en el mercado de capitales también son parte de ello. Una de las cosas importantes es que se incorpora la gradualidad, por lo tanto vamos a tener desde el 2022 al 2024 una gradualidad de las empresas que deben empezar a reportar con esta norma de carácter general. Se compatibiliza la materialidad y la comparabilidad, entonces van a existir ratios comunes, ya principalmente, y vemos ahí un foco muy fuerte en el tema de diversidad, equidad de género, ¿cierto? Y la brecha de género, o la brecha salarial también. También se utilizan y se recomiendan utilizar los ratios del sector industrial de SASB y los instrumentos, ¿cierto?, que ya conocemos normativos como el GRI, el reporte integrado, el TSFD de cambio climático y de SASB para temas materiales de cada sector industrial. Por lo tanto, se precisan, aclaran ciertos textos en línea de comentarios recibidos, y eso es porque hubieron 2 consultas antes de salir esta normativa y que de alguna manera responden a toda la participación que hubo. ¿Cuáles son los lineamientos y dentro del objetivo de esta normativa? Responder a las actuales necesidades de los inversionistas, y eso hay que ser súper claro, porque justamente esto se sitúa en el Comité de Mercado Financiero, por lo tanto hay una perspectiva más bien de responder a esas necesidades de los inversionistas, y lo que interesa es cómo se incorporan las temáticas ambientales y sociales en el gobierno corporativo, donde debe liderar, donde debe haber un conocimiento y un involucramiento, ¿cierto?, sobre estos temas y las definiciones estratégicas de cada entidad. También fuertemente, y ahí veíamos una cierta debilidad, ¿cierto?, cuando hay análisis comparativo de nuestros gobiernos corporativos, lo que busca que sean más robustos, más transparentes y tengan mayor involucramiento en estos temas. ¿Cómo podrían impactar los riesgos ambientales y sociales a la empresa y cómo esto impacta en su entorno social y ambiental? Y eso es una definición clara de doble materialidad. ¿Qué oportunidades presentan para las empresas los cambios que ocurren en su entorno? Entender este contexto complejo que tenemos en la actualidad y cómo tiene una perspectiva de largo plazo, y qué medidas está pensando adoptar o ha llevado a cabo la empresa para mitigar justamente estos riesgos y aprovechar esas oportunidades que tiene no solamente el cambio climático, sino que los temas sociales y de gobernanza. Por lo tanto, ahí lo que busca es tanto estar presente en la dimensión social, económica y medioambiental con indicadores conocidos por muchos y que nos va a permitir también comparar. Este proceso de gradualidad está orientado para el ejercicio del 2022, ¿cierto?, que debe ser reportado en marzo del 2023, se inicia exclusivamente con las sociedades anónimas abiertas con activos consolidados superiores a los 20 millones de UF.
¿Ya? Ese va a ser es decir, estamos hablando de marzo del próximo año. Al siguiente, para el 2023 y reportar en marzo del 2024, serían las sociedades anónimas abiertas con 1 millón de UF. Y finalmente, para el 2024, entraría todas las organizaciones e instituciones del mercado, ¿cierto?, de capitales de Chile. Por lo tanto, por eso es este tema de gradualidad, pero ya vamos a ver que a partir del 2025 vamos a tener una gran masa, ¿cierto?, reportando de acuerdo a esta normativa de carácter general 461. Se incorpora la gradualidad, tal como lo veíamos, se incorpora esta mirada de materialidad y por lo tanto está orientado y es importante, se precisan y aclaran ciertos textos, cierto, alusión específica a los derechos humanos, hay información sobre eso, y existencia de los comités de directorios, principalmente en temas de sostenibilidad, de riesgo y oportunidades de cambio climático y de derechos humanos. Se incluye un índice, y eso es importante, para facilitar el acceso a materias de interés, muy similar a lo que hemos conocido como el índice GRI. ¿Ya? Entonces, algunos datos significativos de la información de las memorias con esta información debe estar disponible por los 5 años en la página web. Información de acuerdo al calendario fiscal, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y lo que va a hacer para este año es reportar en marzo, ¿cierto?, del 2023. Y se admiten links de otros documentos relacionados, es decir, si tengo políticas, tengo documentos que me complementan la información en esta memoria, va a ser bien recibido y eso nos va a permitir ahora focalizar un poco la estructura que va a tener esta normativa y como ven, parte con el numerar uno índice de contenido, donde también debe dar cuenta de cuáles son los marcos estándares que está utilizando. El perfil de la entidad, donde tiene que entregar como punto 1, misión, visión, propósito y valores, información histórica y propiedad. Y en propiedad hay un dato muy importante que va a requerir los root de los dueños de cada cierta organización. Y eso es un cambio significativo. En los gobiernos corporativos también está el marco de gobernanza, los directorios también, cada uno de sus integrantes con su root y sus competencias, los comités de directorio, lo mismo pasa con los ejecutivos principales, donde se tiene que establecer su root y sus competencias con respecto a estas temáticas. Adherencia a códigos nacionales e internacionales, un punto fundamental va a ser el 3.6, gestión de riesgos, donde, tal como le decíamos, principalmente los riesgos climáticos, cómo afectan las finanzas de la organización. La relación con los grupos de interés y el público en general sigue siendo importante y por lo tanto se destaca. Desde el punto de vista del numeral 4, la estrategia, horizontes de tiempo hacia adelante, ojalá tuviéramos un horizonte de tiempo de 10, 20 años, o sea, estar pensando para el 2030, 2040 y 2050. Definir esos objetivos estratégicos, tal como lo planteaba Marcelo, ¿cierto?, teniendo en consideración esta mirada del cambio climático y del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Y también los planes de inversión. Por otro lado, y aquí hay un cambio muy importante a nivel nacional de cómo vamos a entregar la información obligatoria de las personas. Entonces vamos a tener una dotación de personal, formalidad laboral, adaptabilidad laboral, equidad salarial por sexo, muy importante, también temas de acoso laboral y sexual, seguridad laboral, permiso postnatal, capacitación y beneficio y la política de subcontratación. Por lo tanto, vamos a entender que en el mediano plazo las empresas van a contar, y algunas ya la tienen bastante más avanzada, este tema de las personas, y los que no van a tener que empezar a trabajar para bajar esas brechas y tener
buenas prácticas con respecto a las personas de acuerdo a esta información que se les va a requerir. En el modelo de negocios también, en el punto 6, destacar el sector industrial, los negocios que tiene, su relación de los grupos de interés, las propiedades e instalaciones, y además entregar información sobre sus subsidiarias asociadas a inversiones en otras sociedades. Por lo tanto, información que deberíamos entregar. Por otro lado, hace un foco en el punto 7, gestión de proveedores. Una de las cosas que hemos establecido en Chile, ¿cierto?, el pago de proveedores a 30 días, y por lo tanto deberán hacer una rendición de ello, y la evaluación de proveedores con esta mirada ASG. Por lo tanto, va a ser interesante cómo están los controles que le hacemos y los compromisos de compra que tenemos con respecto a los proveedores en cuanto a las exigencias ambientales y sociales principalmente. Y por otro lado, y ahí estaba lo que mostraba Marcelo en el numeral 8, los indicadores muy relacionados con el cumplimiento legal y normativo, y los indicadores de sostenibilidad, que la recomendación es sectorial de acuerdo a la materialidad que tiene la organización y ocupar el instrumento de SASB. El punto 9, hechos relevantes y esenciales, los comentarios de los accionistas y el comité de directores, y el informe financiero. Por lo tanto, como ven, este es cómo van a estar estructuradas las memorias, ¿cierto? A partir de el próximo año ya vamos a ver un cambio sustancial, donde ya los reportes de sostenibilidad para el objeto que tiene esta mirada, aquellas empresas que cotizan en la bolsa y en el mercado de capitales, principal focalizar en esta información. Por lo tanto, las memorias van a estar mucho más orientados a los estándares internacionales y en respuesta exclusiva a lo que pide y solicita esta norma de carácter general 461. Muy bien, con eso doy por terminado, ¿cierto?, mi intervención con respecto a la norma 461, en complemento a lo que ha entregado Marcelo. Yo los invito, ¿cierto?, a conocer estos dos documentos, que es el decreto más el informe final, que les ayudará para entender a cabalidad, ¿cierto?, el alcance que tiene los requisitos de esta norma de carácter general 461 del Comité del Mercado Financiero Chileno. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Alberto por tu presentación, muy interesante. Hasta el momento hay dos preguntas, no sé si quieres comentarnos un poco sobre el diplomado primero y después respondemos las preguntas, o prefieres responderlas al tiro. Prefiero, por un asunto de orden, informarles sobre el diplomado y después nos dedicamos a las preguntas y respuestas inmediatamente. ¿Te parece, Daniel? Me parece perfecto. Muy bien, pues este webinar lo estamos haciendo desde el año pasado, ¿cierto? Y en el fondo tiene que ver principalmente para difundir nuestro diplomado de sustentabilidad corporativa e innovación, que ya lleva más de 7 años, desde la Universidad Católica, ¿cierto? Tiene una cantidad de 144 horas, ¿cierto? Y se está iniciando este 4 de abril del 2022 hasta el 10 de agosto. Ya los horarios son de 18 a 22 horas, los miércoles y jueves. Perdón, lunes y miércoles. Es importante destacar que hasta ahora, de acuerdo a la pandemia que hemos tenido, porque anteriormente la pandemia eran presenciales, hasta ahora esto se está haciendo online, con la participación de varios alumnos de distintas regiones, inclusive de chilenos que están en otros países. Así que la cantidad y la calidad de alumnos cada vez ha sido más interesante. Lo que nosotros tratamos de entregar desde esta mirada de sustentabilidad corporativa y de innovación es justamente en el curso 1, entregar el contexto de sustentabilidad, entregar en el curso 2 un marco regulatorio de la sustentabilidad, donde Marcelo hace un trabajo muy significativo, y uno de los ejes importantes en el curso 3, la integración estratégica de la sustentabilidad, donde incorporamos, ¿cierto?, la estrategia y las partes interesadas.
Por otro lado, también hemos ido, de acuerdo a cómo se ha ido moviendo el contexto, hemos ampliado este año el tema de economía circular y de sustentabilidad, donde entregamos un enfoque de economía circular, de ciclo de vida de productos, y este año estamos innovando, entregando un módulo específico de modelos de negocios circulares, que tiene 4 horas y que tiene justamente para potenciar estos cambios de transición productiva. Por otro lado, en sustentabilidad e innovación tenemos módulos, ¿cierto?, que tienen que ver con la innovación, sobre todo en temas, ¿cierto?, desde la perspectiva de economía circular, pero también de la transformación social y ambiental de nuestras sociedades y las oportunidades que tienen los distintos actores o el ecosistema existente. Y por otro lado también impulsar el tema de reportabilidad e indicadores de sustentabilidad, donde justamente este año en particular nos vamos a referir específicamente a la norma de carácter general 461, más todos los demás instrumentos. Y finalmente, y esto hace una diferenciación de nuestro diplomado que tiene que ver con el conocimiento de casos de sustentabilidad corporativa, donde invitamos ciertos casos exitosos chilenos, y por otro lado, y algo que es un tema significativo, diferenciador. Nosotros a todos los alumnos les solicitamos un proyecto de sustentabilidad corporativa e innovación, donde desde el inicio empiezan a trabajar, ¿cierto?, en grupos y generan proyectos de innovación o análisis de una empresa en particular en temas de estrategias de sustentabilidad o cualquiera de ellas, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la participación de todos los docentes desde el inicio en un acompañamiento y feedback para su presentación final. Así que es muy interesante desde el punto de vista de la innovación. Y ahí, como ven, tenemos un tremendo grupo de docentes, ¿cierto? Todos con experiencia en temas de sustentabilidad, en el caso de Marcelo, en el tema, ¿cierto?, legal, ambiental, ¿ya? Y este año estamos incorporando, como les dije, ahí nuestra nueva integrante, que es Verónica Sánchez, que nos va a entregar el modelo de negocio circular. Y tenemos a Edmundo Muñoz, que es un conocido, ¿cierto?, a nivel nacional en temas de economía circular y ciclo de vida. Tenemos a Pablo Vilos, también, que es un referente en liderazgo de la sostenibilidad, ¿cierto?, y facilitamiento. Y Sergio Vera, que es nuestro jefe del programa, ¿cierto?, del diplomado, que tiene una carrera importante y liderazgo en distintos círculos de la construcción sustentable y en temas de sustentabilidad. Lo mismo que Miguel, ¿cierto?, Mora, en el tema de innovación, en el tema de la experiencia social que ha tenido en proyectos liderando transformaciones importantes. Con eso me interesaba destacar, ¿cierto?, parte de este diplomado. Daniel. Aquí estoy, profesor. Le leo las preguntas, profesor. Por mientras, voy a quitarle la pantalla para compartir la pantalla del diplomado, si es que la están viendo ahí. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, profesor, la primera pregunta es de Julio González, quien dice si es fácil visualizar impactos en compañías productivas, pero ¿cómo se espera que la norma pueda tener efectos en instituciones prestadoras de servicios, por ejemplo, educación? Es interesante esa pregunta porque una de las cosas que hemos aprendido que los sectores industriales en temas de sostenibilidad no son comparativos. Y justamente lo que hace una empresa de servicios versus lo que hace un banco o una minera, sus temas de materialidad, y ahí viene el concepto específico, tienen que ver más bien con el foco de atención a esos temas materiales. Y principalmente en la empresa de servicios, más que los temas ambientales, empiezan a tomar fuerza los temas sociales, principalmente relacionados con las prácticas laborales, la retención de talento, ¿ya? Específicamente en el mundo de la educación.
Por lo tanto, esta normativa, cuando habla de información, de materialidad, ¿cierto? Y sus riesgos, va a estar más focalizado a la realidad que tiene cada sector. Eso, el instrumento SASPI, hoy día está siendo bastante utilizado, inclusive en Chile, porque justamente apunta a cada industria y sector específico cuáles son los temas materiales que tiene que gestionar y reportar, que va a ser un complemento perfecto para esta norma de carácter general. La segunda pregunta es de Carla Sepúlveda. Dice, ¿esta incorporación del año 2024 incluirá a las SA cerradas? Hasta ahora no se han incorporado, digamos, ¿ya? No sé si en el futuro sean parte del cambio, pero por todo lo que se ha difundido sobre esta normativa, no están siendo incorporadas. Y por lo tanto las empresas, hoy día, porque aquí hay un tema que, una cosa es la ley, son los mínimos, como decía Marcelo. Sabemos que los inversionistas, independientes de sea abierta o cerrada la organización, están interesados en la misma información que tiene cada empresa en particular. Por lo tanto, lo que llamamos la reportabilidad ¿cierto? Voluntaria va a tomar fuerza. Aquellos que no están cubriendo esta normativa va a ser voluntaria, por lo tanto es una invitación también para las empresas, ¿cierto? De sociedades anónimas cerradas, de empezar a reportar, porque justamente el mercado de capitales se lo está requiriendo. Ya sus clientes, sus proveedores, su comunidad y esperamos que los reguladores también hagan lo mismo.